Tema de especial relevancia, libro de ejercicios 11, ¿qué es la creación? Presentado por Jorge Luis Álvarez Castañeda. Nos dice Jesús en el tema de especial relevancia 11, ¿qué es la creación? La creación es la suma de todos los pensamientos de Dios en número infinito y sin límite alguno en ninguna parte. Solo el amor crea y únicamente a su semejanza. Jamás hubo tiempo alguno en el que todo lo que creó no existiese, ni jamás habrá tiempo alguno en que nada que haya creado sufra merma alguna. La creación es la suma de todo lo que Dios creó a través de sus pensamientos. El Creador y su Hijo, Cristo, el ser mismo, se extienden a sí mismos. Cristo es co-creador con Dios. Fue creado por Dios y comparte con Él, debido a la infinita generosidad del Padre, su cualidad de crear. Jesús nos decía en la lección 67 que el amor me creó a su semejanza. El ser de Dios es amor y ese ser está en alguna parte de la mente del Hijo de Dios. Todo lo creado por Dios, desde el amor, nunca ha dejado de existir. La separación de Dios nunca se dio, como sabemos, por el principio de la expiación. Avanzamos hacia la expiación mediante el perdón, que es una manifestación del amor en el que no se excluye a ningún hermano ni a Dios. Continúa Jesús. Los pensamientos de Dios han de ser por siempre y para siempre exactamente como siempre han sido y como son, inalterables con el paso del tiempo, así como después de que éste haya cesado. Los pensamientos de Dios son eternos, son manifestaciones del poder creativo de Dios. Nunca cambian. Las características del tiempo no lo afectan. Están a la espera de que su Hijo se decida a aceptarlos, a darle la bienvenida y a recordarlos. Ningún pensamiento de Dios ha abandonado la mente del Padre porque, como sabemos, las ideas no abandonan su fuente. La lección 322 nos recuerda que tan solo puedo renunciar a lo que nunca fue real. Y lo real son los pensamientos de Dios. Renuncio sí a las ilusiones. Continúa Jesús. Los pensamientos de Dios poseen todo el poder de su Creador, pues Él quiere incrementar el amor extendiéndolo, y así su Hijo participa en la creación y por lo tanto no puede sino compartir con su Padre el poder de crear. Dios nos ha dado sus pensamientos para que los extendamos de forma creativa, así como Él lo hace. Nacen del amor y buscan unir y extender la plenitud de Dios, amor del cual está ausente el miedo, pues el amor es inocente y no hay nada que temer. Los pensamientos amorosos de Dios que me decido aceptar siempre producirán expansión, inclusión y no separación. Si acepto los pensamientos de Dios, no hay lugar al sufrimiento y el sacrificio, y puedo decir, como en la lección 323, gustosamente sacrifico el miedo. Solo hay lugar para el amor.
Continúa Jesús. Lo que Dios ha dispuesto que sea uno eternamente, lo seguirá siendo cuando el tiempo se acabe y no cambiará a lo largo del tiempo, sino que seguirá siendo tal como era antes de que surgiera la idea del tiempo. El tiempo es una ilusión del ego que quiere fragmentarlo en pasado, presente y futuro, cuando en realidad lo único existente es la eternidad. Lo que más se le parece a la eternidad es el presente. La naturaleza del Hijo de Dios de provenir de la mente una nunca va a cambiar. Solo siguiendo al ego se puede creer que se puede perder la verdadera identidad del Hijo de Dios y ser afectado por el tiempo. Y esto sucede cuando se cae en el miedo. Por eso nos dice Jesús en la lección 323, gustosamente sacrifico el miedo. Nos dice Jesús, la creación es lo opuesto a todas las ilusiones porque es la verdad. La creación es el santo Hijo de Dios, pues en la creación su voluntad es plena con respecto a todo, al hacer que cada parte contenga la totalidad. La verdad es una sola. Somos hijos de Dios y no del ego. Las ilusiones buscan que reafirmemos el dominio del ego en nuestras vidas. Somos hijos de Dios, hacemos parte de la filiación, la totalidad de las creaciones de Dios. La totalidad de la filiación es Cristo, el Santo Hijo de Dios. Cada parte de la filiación contiene la totalidad, el recuerdo de Dios que nunca se ha perdido. Hacemos parte del Hijo de Dios que se creyó separado de la mente de Dios y proyectó este mundo y al cuerpo. Jesús nos ha dicho que si perdonamos totalmente a un hermano, los perdonamos a todos y retornamos a nuestra verdadera identidad como hijo de Dios. Continúa Jesús. La inviolabilidad de su unicidad está garantizada para siempre, perennemente a salvo dentro de su santa voluntad y más allá de cualquier posibilidad de daño, separación, imperfección o de nada que pudiera mancillar en modo alguno su impecabilidad. La unicidad hace relación a Dios y a sus creaciones. No tiene que ver nada con el sueño y las ilusiones del ego que quieren mantener la separación y la división. La unicidad de Dios y de su Hijo siempre ha existido y existirá y no tiene nada que ver con el tiempo. Hace relación al conocimiento, al cielo, a la mente una, es decir, al primer nivel. En el segundo nivel, en el mundo del ego, de la percepción, a través del perdón y la ayuda del Espíritu Santo y de Jesús, es posible deshacer la creencia en la separación y avanzar hacia el recuerdo de Dios que siempre ha estado presente en las mentes que se creen separadas. Nos dice Jesús, nosotros, los hijos de Dios, somos la creación. Parecemos estar separados y no ser conscientes de nuestra eterna unidad con Él. Sin embargo, tras todas nuestras dudas y más allá de todos nuestros temores, todavía hay certeza, pues el amor jamás abandona sus pensamientos
y ellos comparten su certeza. El sistema de pensamiento del ego busca que creamos que fuimos nuestros propios creadores. Quiere que nos centremos en el cuerpo que perece y desconozcamos nuestro carácter eterno como espíritu que somos. Nuestra naturaleza es amor como creación de Dios. En las partes de la mente que se crean separadas, existe el recuerdo de Dios a la espera de pedir la ayuda del Espíritu Santo y de Jesús para superar el miedo a Dios que impide aceptar su certeza. Continúa Jesús. El recuerdo de Dios se encuentra en nuestras mentes santas que son conscientes de su unicidad y de su unión con su Creador. Nuestras mentes santas, nuestras mentes sanadas mediante la intervención del Espíritu Santo cuando pedimos su intervención y perdonamos, contienen el recuerdo de Dios. Dios nos ha dado su palabra de que ya hemos sido salvados, pues la separación nunca se dio. Pero no le creemos y preferimos seguir atados a la culpa del pasado cuando seguimos al ego. En el instante santo estamos en un estado de unión con Dios y la filiación. Entramos al altar de nuestra mente al nombre de Dios, al cual llevamos las azucenas del perdón, y de esa manera avanzamos hacia el recuerdo de Dios. Nos dice Jesús que nuestra función sea únicamente permitir el retorno de este recuerdo para que su voluntad se haga en la tierra, para que se nos restituya nuestra cordura y para ser solamente tal como Dios nos creó. Para cumplir esta función de recordar a Dios que Él nos encomendó, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y de Jesús. Necesitamos perdonar y aceptar la expiación para nosotros mismos para que vayamos a nuestra mente recta de tal manera que deshagamos las percepciones distorsionadas del ego basadas en el pecado, la culpa y el miedo. Y si además extendemos los pensamientos de Dios a nuestros hermanos, avanzaremos en el recuerdo de Dios y se nos darán los medios que necesitamos para hacerlo como Jesús nos ha enseñado en la lección 329. He elegido ya lo que tu voluntad dispone. Finalmente nos dice Jesús, nuestro Padre nos llama, oímos su voz y perdonamos a la creación en nombre de su Creador, la santidad misma, cuya santidad su creación comparte con Él, cuya santidad sigue siendo todavía parte de nosotros. Nuestro Padre, a través de su voz, el Espíritu Santo nos llama para que participemos en su plan de salvación, y esto lo hacemos mediante el perdón de las ilusiones de la separación que fabricaron el mundo del ego. Nos llama a retomar la verdad de la santidad que compartimos con Dios y nuestros hermanos, pero que hemos olvidado al seguir al ego. La santidad con la que Dios nos creó sigue estando y estará con nosotros en nuestra identidad como hijos de Dios por siempre.